Antes que nada, vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre nuestro Dios misericordioso, te damos muchas gracias por tu amor y tu bendición maravillosa. Señor, tú eres digno de nuestra adoración y alabanza. Tú hiciste gran sacrificio para salvarnos. Nos amaste con amor tan grande, amor maravilloso, Señor. Por eso te amamos, te alabamos, Señor. Estamos ante ti para agradecerte y adorarte con todo nuestro corazón. Tú eres todo de nosotros. Sin ti no somos nada, Señor. Tú nos has dado muchos beneficios, muchas bendiciones. Este mundo es malo y pecador, pero tú siempre estás con nosotros. Tú nos cuidas, nos sustentas y nos ayudas, Señor. Por eso estamos seguros, estamos felices en ti, Señor. Señor, te rogamos que cuides a los hermanos, hermanas que están pasando con dificultad. Dales tu ánimo y consolación con tu palabra. Levántalos y cuídalos y dales tu poder y tu fuerza para que ellos puedan superar y vencer todo y darte la gloria y alabanza, Señor. Sana a los hermanos enfermos para que ellos te alaben y te sirven. Dales tu fuerza, nueva fuerza, Señor. Consuela y anima a los hermanos que están desanimados y tristes. Con tu palabra, llena su corazón. Dale tu paz y tu gozo con tu palabra. Levántalos, sánalos y anímalos, Señor. Hay algunos hermanos, hermanas que no pudieron asistir hoy. Guárdalos de todo mal y de todo riesgo, todo peligro, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro San Mateo. El libro San Mateo, capítulo 16. San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 16. San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 16. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos, despacio. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías
o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hoy vamos a aprender con el texto principal que acabamos de leer y también con el tema, ¿quién es Jesús? ¿Qué dices tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sí? Muchas personas que no conocen bien a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, el mundo, las personas del mundo, ellos dicen que Jesús es el gran maestro o el profeta, uno de los profetas o uno de los 4 hombres santos, como Sócrates y Buda, Confucio y Jesús. Así piensan, gran hombre, ¿no? Otros dicen que Jesús es un fundador de la religión cristiana. ¿Es correcto? Lo que ellos piensan y dicen de Jesucristo, ¿es correcto? No, no es correcto. Entonces, Jesucristo, ¿quién es? Nosotros tenemos que conocer bien a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús para mí? Si nosotros lo conocemos bien, podemos testificar a Él, hablar de Él claramente, con mucha claridad y confianza a otras personas. Podemos predicar bien a Jesús, ¿no? Pero nosotros mismos no conocemos bien cómo podemos predicar bien de Él. ¿Cómo podemos explicar sobre nuestro Señor Jesucristo? Alguien le pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Así le pregunta a alguien, su amigo o su vecino. Debe explicar bien, ¿sí o no? ¿Verdad? Según lo que conocemos a Jesucristo, podemos predicar y explicar bien. Por eso hoy vamos a pensar, Jesucristo, ¿quién es para mí? ¿Quién es Jesucristo para ti? Pedro confesó muy bien, ¿no? Por ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le enseñó, ¿no? Pedro contestó correctamente. ¿Qué dijo él? Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. ¿Sí? La Biblia nos explica exactamente quién es Jesús. Jesucristo es nuestro Salvador, ¿no? Nuestro Señor. Jesucristo es el Cristo y el Hijo de Dios. ¿Sí? Vamos a buscar San Juan capítulo 20. Apóstol Juan también dice sobre Jesucristo. San Juan capítulo 20, versículo 31. Apóstol Juan en su evangelio de San Juan, él concluyó
que Jesucristo es así. San Juan, capítulo 20, versículo 31. Veamos juntos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí Juan, apóstol Juan, también dice que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Es respuesta, ¿no? Respuesta correcta. Primera Juan, capítulo 5, versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Apóstol Juan también explica acerca de Jesucristo. Él es Hijo de Dios. Él es Dios verdadero. ¿Sí? Así dice. Él es la vida eterna. Jesucristo es Hijo de Dios, Dios mismo. Nosotros sabemos sobre la Trinidad de Dios, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Así. Jesucristo es Dios. Vamos a buscar también Hechos, después que vino Espíritu Santo y permaneció en la iglesia y en los salvos. Los apóstoles, ellos recibieron Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, ellos empezaron a predicar evangelio, hablando de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ellos explicó sobre Jesucristo? Hechos capítulo 2, el gran apóstol Pedro, él predicó evangelio, ¿sí?, a los judíos. Él dijo así, capítulo 2, versículo 36, también nosotros debemos predicar de Jesús. ¿Quién es? ¿No? Vamos a leer juntos, versículo 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí apóstol Pedro dijo, los israelitas, ellos han crucificado, han matado a Jesucristo, a su Mesías, pero Dios lo resucitó y le hizo ser Señor y Cristo de todos. Jesucristo es Señor y Cristo. Jesucristo es el Cristo y el Hijo de Dios. Señor, en otra palabra, podemos decir Dios. Porque los judíos, ellos no pudieron llamar nombre de Dios, Jehová. Por eso ellos, cuando llamaron a Dios, llamaron Señor. Señor. Entonces, Señor, podemos decir, Señor es Dios. Por eso, igual, Jesucristo es Señor y Cristo. Jesucristo es
Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, Dios mismo. Para nosotros, Jesucristo es el Cristo y nuestro Dios, nuestro Señor. Y cada quien de los salvos experimentó y conoce a Jesucristo. La Biblia nos enseña sobre Jesucristo, quién es. Nosotros sí sabemos bien, pero tenemos que organizar bien. Y conocer correctamente conforme a la Biblia. Así debemos discernir bien y podemos explicar y predicar bien. Primero, Jesucristo es mi Salvador y Redentor y buen abogado. Jesucristo es mi Salvador, mi Redentor, mi buen abogado. Primero. Si alguien me pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Yo puedo contestar así: Jesucristo es mi Salvador y mi Redentor y mi buen abogado. Así puedo decir. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. ¿Lo tienen? Yo les leo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Escogidos de Dios. ¿Quiénes son? Salvos, ¿no? Salvos. ¿Quién acusará a los salvos? Y dirá, eres pecador, vas a ir al infierno, debes ser juzgado. ¿Quién puede acusar a un salvo? ¿Quién puede acusarte, hermano? ¿Satanás? ¿Hombres? ¿Abogado? ¿Juez? Ninguno. Alguien me acusa, eres pecador. Satanás también puede meter en mi pensamiento. Cuando yo cometo un error, un pecado, él dirá, él acusará, eres pecador. Tienes que ser juzgado y castigado. Podrás ir al infierno. Así, mete ese pensamiento y mete temor y preocupación. En ese momento, yo, ¿cómo respondo? ¿Cómo responde, hermano? Cuando usted cometa pecado y Satanás te acusa o tu conciencia te acusa, eres pecador. Puedes ir al infierno, puedes ser juzgado o castigado por Dios. ¿Qué dirás?
Sí, yo he cometido pecado, pero mi Señor Jesucristo me salvó, me perdonó. Por su preciosa sangre, limpió todas mis maldades, perdonó todos mis pecados. Por eso soy salvo, libre, justo. Así es, Satanás. Vete. Podemos vencerlo. Pero si nosotros no tenemos esa confianza, esa fe certera, podemos ser engañados por Satanás. Y estamos muy tristes, bien preocupados, tenemos temor. ¿Yo no? Satanás no se engaña, pero nosotros podemos decir, podemos confesar ante Dios, ante Satanás, ante los ángeles, ante hombre. Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es mi Redentor. Él me redimió. Él redimió mi alma. Él pagó toda mi deuda. Yo soy libre. Yo soy salvo. Yo soy justo. Yo soy hijo de Dios. Jesucristo es mi Salvador. Tengo el Salvador perfecto. Así tenemos gran confianza. ¿Sí o no? Sí, hermano. Primera Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Hijitos míos, quiere decir, son salvos, hijos de Dios. Estas cosas os escribo. Apóstol Juan escribió cartas, primera Juan, segunda Juan, tercera Juan. Él escribió primera Juan para los salvos, para enseñar que un salvo tiene comunión íntima con Dios. La relación entre Dios y el salvo es padre e hijo. Entre padre e hijo tiene buena relación y íntima comunión. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Cuando nosotros pecamos, se corta esa comunión, la relación buena con Padre. Por eso debemos arrepentirnos, debemos dejar de pecar, debemos confesar y reconocer nuestros errores. Eso no para recibir la salvación ni el perdón. Ya recibimos. Ya, Señor ha hecho todo. Por eso confiamos en Él. Nada más confesamos, reconocemos nuestros errores y pecados que cometimos después de recibir la salvación como hijo de Dios. Entre Dios Padre y el Hijo tiene buena relación, íntima comunión, pero por el pecado se corta. Por eso necesita recuperarla. Por eso no pequéis. Para disfrutar la comunión con Dios, los salvos, los hijos de Dios, no deben pecar. Pero cuando hubiere pecado, ¿quién tiene? ¿Quién tiene? Abogado. Es la respuesta, hermano. Aunque nosotros pequemos, si tratamos de no pecar, si pecamos,
no perderemos. Perdemos la salvación, sino la comunión. Por eso, para mantener buena comunión con Padre Dios, no debemos pecar. Pero si cuando uno hubiere pecado, Él tiene abogado, quien es Jesucristo. Él nos defiende, Él nos aboga. A la diestra de Dios, Jesucristo siempre nos defiende y nos aboga. Padre, yo he pagado todo para Él. Yo morí y sufrí y derramé toda mi sangre. Así lo redimí. Cuando nosotros pequemos, nuestro abogado, buen abogado, Jesucristo, nos defiende, nos aboga ante Dios. Justamente, legalmente, Él es justo, Él es salvo, libre. Yo pagué todo. Así tenemos buen abogado. Pero no vamos a malentender, ¿no? Si tenemos abogado, vamos a pecar. No pasa nada. No, hermano. ¿Qué hay? Si vives así, ¿qué hay? Se pierde tu alma, tu salvación. No. ¿Viene qué? ¿Qué viene? Disciplina. Pero nunca se pierde su alma. Su salvación jamás perece. Porque tenemos Salvador, Redentor y buen abogado. Cuando uno tiene problema, hay conflicto con vecino, con enemigo, busca un buen abogado, ¿no? Y paga mucho, buen abogado, tiene poder, muy inteligente, él soluciona todo, ¿no? Así, uno que tiene buen abogado está muy tranquilo, porque él defiende y gana. Versículo 34, Romanos capítulo 8, verso 34, aquí también dice, 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es? ¿Quién puede condenar a un salvo? ¿Quién puede condenarte, hermano? ¿Quién? Nadie. Satanás tampoco. Aquí dice, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el que murió, más aún el que también resucitó. Jesucristo murió y pagó toda nuestra deuda. Así perdonó todos nuestros pecados y resucitó, nos dio la justicia. Dice que eres justo, eres libre, eres salvo, eres hijo de Dios. El núcleo del Evangelio es la muerte de Jesús y su resurrección. Jesucristo murió y resucitó para salvarnos y darnos la seguridad. Además, Él está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede Jesucristo por nosotros. Cuando pequemos, Él intercede, aboga a Dios. Aleluya. Así nos defiende, hermano. ¿Quién tenemos?
Cristo. ¿Quién es? Nuestro Salvador, nuestro buen abogado, nuestro Redentor. ¿Quién nos condenará? Nadie. ¿Tienen esa seguridad? Sí, hermano. Cuando uno tiene esa seguridad, aunque está en una situación peligrosa, podría morir, pero no tiene temor. No tiene temor de la muerte. No tiene temor de perderse. No tiene temor de ir al infierno. No tiene temor de ser juzgado. ¿No es así? Es gran. Esa fe nos da gran paz. ¿Sí o no, hermano? Aunque estemos en una situación difícil, triste, peligrosa, con esa seguridad, nuestro Salvador, nuestro buen abogado, Jesucristo, nos da el paz plena. Esa paz no es igual que la del mundo. Es algo muy raro, aunque estamos en hoyo. No se ve la salida. Muy triste, sufre mucho. Pero en esa situación tenemos la paz. Es algo maravilloso. Un cristiano verdadero salvo tiene esa seguridad y la paz. Paz del cielo. Se quitó el temor de ser juzgado y ser castigado. Temor de ir al infierno. Antes de recibir la salvación, yo siempre tuve ese temor. Aunque me esforcé mucho. Oraba, leía la Biblia y trabajaba mucho, servía mucho en la iglesia. Pero todavía yo no tuve seguridad. No era salvo todavía. Por eso siempre yo cargaba gran carga del pecado. Siempre me arrepentí. Pero nunca tuve la paz en mi corazón. No conocí esa paz. Al recibir la salvación, Señor, me libró de ese temor. Temor de la muerte, temor de ir al infierno. Siempre tuve ese temor. No tuve la seguridad, la respuesta. No tuve libertad. Por eso siempre mi alma ha sufrido mucho. Tenía mucho miedo. Por eso, por miedo, yo trataba de hacer más y más. Orar más, leer la Biblia más y hacer más servicio. Pero cada vez sentí que más pesada la carga. Alguien dice, un diácono que lleva más de 20 años en la fe cristiana, cada vez siente más carga pesada, carga de pecado. No tiene la paz, no tiene seguridad. Por eso, por temor, él trata de hacer más y más. Al final, dijo, Jesús me mata. Él dice que Jesús me mata. Él cree en Jesús para ser libre, para ser salvo, ¿no? Para descargar la carga del pecado. Pero cada vez él hace más. Quiere hacer más por el Señor Jesucristo. Pero cada vez siente más pesada. Por eso él dice, Jesús me mata. ¿Jesús te mata?
hay muchas personas en la iglesia cristiana, ¿sí? Cada domingo, cada miércoles, ¿sí? Entre semana, unos días o alguna iglesia, cada día se reúne, alaba al Señor, ora a Dios, hace algo, actividad cristiana, religiosa, pero nunca puede tener la paz, la seguridad, todavía. Por eso, su alma se agoniza, tiene temor de morir, temor de ir al infierno, temor de perderse su alma. Antes de recibir la salvación, yo también he tenido ese temor. Ustedes no, ¿sí, verdad? Pero al recibir la salvación, totalmente soy libre. ¿Ustedes también? Sí. Tenemos abogado. Nuestro Señor intercede ante nuestro Dios, ante el juez, nos aboga. Tenemos gran seguridad. Romanos capítulo 8, ya tenemos, ¿no? Versículo 3. Perdón, disculpe. San Juan. Vamos a buscar San Juan. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. Yo les leo. San Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se endureció y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Leamos versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ya sabes la historia, ¿sí? Hubo una mujer que pecó el adulterio con un hombre. Los escribas y fariseos la trajeron a Jesús. Según la ley de Moisés, una mujer adulterada debe ser apedreada, muerte. Y preguntando a Jesús: ¿qué dices? Señor, ¿qué dijo? Uno que no tiene pecado,
tira. Empieza uno que no tiene pecado. ¿Hay alguien que no tiene pecado? Ninguno. Todos los hombres son pecadores. Ahora tú juzgas a otra persona. Eres malo, eres hipócrita, eres mentiroso. Tú también eres mentiroso. Tú también eres ladrón. ¿Sí o no? Tú también eres adúltero. ¿Quién puede juzgar a otro? Ninguno. Entre hombres, ninguno. Entonces, desde viejitos dejaron piedras y se fueron. ¿Por qué? Los viejitos, primero, porque tienen más pecado, porque han cometido más pecado, ¿no? Por eso fueron acusados por su conciencia. Su conciencia, ¿qué dice? Tú también eres adúltero, has pecado, has mentido, has robado, eres pecador, tú también, así, ¿no? Y dejó. Se fueron todos. Señor, ¿dónde están ellos? Ninguno te condena, ninguno. Señor, ¿qué dijo? Solo Jesucristo puede condenar a ella, ¿no? Él es único que no tenía pecado. Único, justo. Por eso solo Él puede apedrear a ella, ¿no? Ven aquí. Pero, Señor, ¿qué dijo? Yo tampoco te condeno. ¿Por qué? Jesucristo puede condenar y matar a ella. Porque Él no la condenó. Porque no la mató. En lugar de matar, la salvó. ¿Sí? En el futuro, Él morirá por ella. Yo muero por ti, tú seas salva, libre. Yo no te condeno, yo muero por ti. Así. Luego, ¿qué dice? Ella ya es salva, ¿no? Es salva, libre. ¿Qué dice? Ya no peques más. Porque el Señor nos salvó, perdonó todo nuestro pecado, para que no pequemos más, para que vivamos bien. Es propósito de nuestro Señor, quien nos salva. No debemos olvidarnos de este punto. Pero algún malentendido, Señor, me dio libertad, me dio seguridad, me dio la salvación, perdonó todos mis pecados, Él pagó toda mi deuda, soy libre, puedo ir al cielo. Aunque yo peco, no voy a ir al infierno, tengo seguridad. Entonces, puedo pecar. ¿Es correcto? ¿Hay alguien que piensa así? Malentendido. Muy equivocado. ¿Verdad? Aquí, no olvídense. Yo no te condeno, te salvo. Vete y no peques más. Es la palabra del Señor. También, Señor, me salvo, perdonó todos mis pecados, me libró. Y me dice también que no peques más. Debemos tratar de no pecar más, ¿no? Pero si por debilidad, por tentación, si uno hubiere pecado, tiene abogado. Señor sabe muy bien. ¿Sí? Lo defiende. Pero pensamos, una mujer adulterada y rodeada por la gente,
muy violenta. Quería matar a ella. Ella, ¿cómo se sentirá? Muy avergonzada, ¿no? Estaba desnuda o medio desnuda. Si ella no perdona a sí misma, aunque el Señor la perdonó, pero ella misma no perdona a sí misma, ¿qué haría? Se mataría. ¿Sí? Se suicida. Se suicida. ¿Eh? Suicida. Se suicida. Hay alguien, ¿no? Por ser acusado por conciencia, esa persona no puede perdonar a sí mismo, está muy agonizado, no puede aceptar perdón de Dios, así se mata. Hay personas por el pecado, su alma se agoniza mucho y bien acusado por su conciencia, él mismo no perdona a sí mismo, se mata. Hay personas, ¿no? Ella podría hacer, pero Señor, le perdono. Te perdono, no te condeno, pero no peques más. Señor, le dio nueva vida, otra oportunidad. Ella pudo perdonar a sí misma. Hermanos, hermanas, cuando hay seminario o hay retiro, si hablamos con las personas, hicimos consulta personalmente yo también he predicado, explicado sobre la salvación a algunas personas, pero siempre hay algunas personas hablan pecado de que cometió y se agoniza mucho su alma por ese pecado. ¿Sí? Esa persona no puede perdonar a sí misma. Por eso no puede aceptar el Evangelio. No puede aceptar el perdón. Porque ella misma no perdona ni modo. Por eso esa persona no puede creer el Evangelio. Cuando vi a esa persona, me siento muy triste. Por eso yo expliqué, usted mismo debe perdonar, debe aceptar perdón del Señor. Él hizo todo, pero usted debe creer, debe aceptar así. Algunos entienden, pero otros no pueden perdonar a sí mismos. Muy tristemente. Esa persona no puede ser salva. Ella pudo perdonar a sí misma. Uno no puede perdonar a sí mismo, no puede aceptar el perdón de Dios, como Judas Iscariote. ¿Qué diferencia hay entre apóstol Pedro y apóstol Judas Iscariote? Los dos cometieron mismos errores grandes, ¿no? Pedro negó 3 veces al Señor. Judas Iscariote vendió al Señor. Pero Pedro se arrepintió y recibió la salvación, recibió el Espíritu Santo, se hizo el gran apóstol, ¿no? Pero Judas Iscariote, él no se arrepintió, no pudo perdonar a sí mismo.
La Biblia, ¿qué dice? Después de que él vendió al Señor y fue acusado muy fuertemente, yo vendí a mi maestro. Tú debes morir, debes morir. Eres malo. Así, él no pudo esperar, no pudo aceptar el amor del Señor y perdón de él. No pudo esperar como Pedro, no se arrepintió y se mató. Porque Judas Iscariote se mató por ser acusado y no perdonó a sí mismo. Él hubiera esperado, hubiera arrepentido de sus pecados, aunque el pecado era muy grande, como Pedro hubiera esperado poco tiempo, él también hubiera sido salvo, ¿no? Y buen apóstol. Así, entre las personas confían en Dios, confían en Jesús y acepta a Jesús como su Salvador, puede ser salvo, libre. Pero otra persona que no puede perdonar a sí misma, no puede creer en el perdón de Jesús, no acepta a Jesucristo como su Salvador. Por eso se pierde su alma. Vamos a pensar, el salvo puede vivir en el pecado constantemente. ¿Qué les parece? Todos ustedes dicen que son salvos, ¿no? Un salvo, sí, puede cometer error, puede caer en el pecado, pero ¿puede vivir en el pecado? Creo que no. Es cosa diferente. ¿Sí? Un salvo dentro tiene Espíritu Santo, tiene amor de Cristo, perdón de Dios. Con ese conocimiento, esa fe y el Espíritu Santo que permanece en él, no puede vivir como antes. Aunque se cae, aunque comete error, pero quiere vivir, quiere levantarse, quiere dejar el pecado. Tiene ese deseo. Si no, no es salvo. En su corazón no hay ese deseo. Aunque ha pecado, se arrepiente, ya no quiere cometer otra vez. Así. Es algo diferente. Vamos a buscar 1 Juan. Si alguien quiere vivir entre nosotros, si hay alguien que quiere vivir en el pecado, sigue viviendo en el pecado, es engañado. No es salvo. ¿Sí? Es engañado por doctrina. 1 Juan capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Lo tienen? 1 Juan capítulo 3, versículo 8 y 9. Leamos juntos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué dice? Es nacido de Dios. ¿Quién es?
quien nació de nuevo es salvo. Un salvo, dentro de él que hay la simiente de Dios, Espíritu Santo, vida del Señor, amor de Cristo, palabra. Hay simiente de Dios. Esa simiente, Espíritu Santo, amor de Cristo, la fe certera, es una buena simiente. Esa simiente no le deja vivir en el pecado. Por tentación, por debilidad, una vez o dos veces, algunas veces, puede caerse. Pero quiere levantarse, quiere dejar el pecado. ¿Sí o no? Si no tiene ese deseo, no tiene ese simiente, no es salvo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica el pecado. Quiere decir, no tiene ningún pecado, nunca peca, no dice eso. Practicar el pecado es vive con el pecado, sigue viviendo con el pecado. Es practicar el pecado. ¿Me explico bien? Hay muchos mexicanos, ¿sí? Mayoría de mexicanos dicen son guadalupanos. Hay muchos católicos, pero yo soy católico, pero yo no soy practicante, dice, ¿no? Ese católico nada más no va a la iglesia católica cada domingo a la misa, no va. Por eso no es practicante, no practica. Nada más tiene nombre de católico, ¿no? Esa persona no tiene nada que ver con la iglesia católica, ¿verdad? Como es crecido, involucrado por sus padres que son católicos. Cuando era chiquito, se congregaban con sus padres, pero cuando crece más, ya deja de ir a la iglesia, ¿sí o no? Por eso no practica. Así, uno que sigue viviendo, practica el pecado, quiere decir, vive en el pecado. Quiere vivir con el pecado, como la gente mundana. Un pecador sigue viviendo en el pecado. No quiere salir de allá. No quiere dejar de pecar. Pero un salvo sí. Aunque se cae, aunque comete error, pero tiene deseo de dejarlo. Si no, no tiene simiente dentro de tu dentro, no hay ese deseo. ¿Quieres vivir en el pecado? ¿Eres salvo o no? ¿Eres salvo o no? No. Por eso, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si tú practicas el pecado, no es salvo. Pero si no practicas el pecado, eres salvo. Tú mismo puedes saber, ¿no? Bueno, eso. Dentro de un salvo hay poder, hay simiente, hay Espíritu Santo. Es diferente. Un salvo quiere dejar el pecado, quiere vivir en santidad, quiere obedecer a la palabra de Dios, aunque se cae, aunque débil, pero tiene ese deseo. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Entonces son salvos. Vamos a buscar Salmos 85. Salmos 85, versículo 8.
Salmo 85, versículo 8, leamos juntos. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Dios nos dio la paz. Él nos habló. Eres salvo, eres libre, eres justo, eres hijo de Dios. Porque tú crees en Jesucristo. Ya eres salvo. Tienes la paz. Sea paz sobre ustedes. Así, Señor, díjonos. Dentro de un salvo hay paz. Señor nos dio esa paz. Y dice, para que no se vuelvan. ¿A dónde? A la locura. Nosotros vivíamos locamente, ¿no? Siempre vivíamos locamente. Pero después de recibir la salvación, ya eres hijo de Dios, eres salvo, no debes volverte. ¿A dónde? A la locura. No vas más. ¿Quieres volverte a la locura? Vivir como antes. No podemos, ¿verdad? ¿Sabe? Diferencia entre una oveja y un cochinito. Ya sabe, ¿no? Una oveja se cae en el hoyo. ¿Qué reacciona? Salta, brinca, ¿no? Se asusta mucho y salta. Y tiene más cuidado, ¿verdad? Pero un cochinito, se duerme. Qué bueno. No quiere salir de allá. Entonces, ¿eres un cochinito o una oveja? Tú mismo sabes. Tú puedes cometer error, puedes caer en el pecado, en el hoyo, pero te asustas mucho, te arrepientes mucho, tú quieres dejarlo. Ya tienes más cuidado con este pecado, ¿sí o no? Es la verdad. Segundo, Jesucristo es mi libertador. Él nos libró. ¿De dónde? ¿De qué? Del juicio. Nos libró del pecado. Nos libró de la muerte. Aunque muramos físicamente, resucitaremos, ¿no? Tenemos vida eterna, alma viva. Aunque muera nuestro cuerpo, pero reviviremos. Entonces tenemos la vida. El Señor nos dio la vida. Nos libró del pecado, de la muerte y del juicio y del infierno. ¿Te libró, Señor? Señor es tu libertador. Vamos a buscar San Juan capítulo 8. San Juan 8, versículo 32. El libro San Juan, capítulo 8, versículo 32. Leamos juntos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi esposa dijo que recibió la salvación con esa palabra. También me gusta mucho ese versículo, capítulo 8 de San Juan, versículo 32. Todos los hombres aman la libertad, ¿verdad?
nadie quiere ser esclavos. Todos quieren ser libres. Aman todos la libertad. Señor nos dio la libertad con la verdad. Conocemos la verdad, el Evangelio. Recibimos la libertad. ¿La tienen, hermanos? Si la tienen, ¿seguro? Sí. Es gran regalo, hermano. Libertad, tener libertad. Los pecadores, los esclavos, siervos, no tienen libertad. En una casa hay hijo, hay siervo. ¿Hijo tiene libertad o no? ¿El hijo tiene libertad o no? El hijo, sí. ¿Quiere comer? Puede comer. ¿Quiere dormir? Puede dormir. ¿Quiere trabajar? Quiere trabajar. Puede trabajar. ¿Quiere descansar? Puede descansar. ¿Quiere hacer algo? Puede hacer. Porque el hijo se permite todo a él. Al hijo, sí, ¿verdad? Pero un siervo tiene libertad. Puede comer, puede dormir como quiera, cuando quiera. No. Tiempo de trabajo, hay que trabajar. No quiere trabajar, pero ni modo, hay que trabajar. Es esclavo. Si no, es expulsado, ¿no? Fuera. Antes éramos, ¿qué? Esclavos. Pero ahora somos hijos de Dios. Somos libres. Tenemos libertad. Señor nos dio esa libertad. Es un regalo maravilloso, hermano. Primero, nos libró del pecado. Nos libró del miedo. Nos libró del juicio. Nos libró del infierno. Después de recibir la salvación, yo disfruto más esa libertad. Me gusta más la libertad. Señor me dio. Antes yo no pude estar libre. Siempre fui acusado, regañado por medio de palabra y por conciencia. ¿Sí? No pude sentir libre. Era esclavo, yo era un esclavo. No conocí la libertad, pero al recibir la salvación, totalmente libre. Yo sentí que antes yo estaba encerrado en una cárcel. Mi conciencia también ha sufrido mucho. Pero al recibir la salvación, recibí perdón de pecado también. Yo sentí que estaba volando. Al recibir la salvación, no mal entiendan, por favor, algunos. Pastor Juan dijo que al recibir la salvación se sintió volando. Por eso, esperando. ¿Cuándo viene? Mismo sentimiento. Si no, no es salvación. No mal entiendan. El sentimiento no tiene nada que ver con la salvación. Pero al recibir la salvación, yo me sentí bien libre. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los salvos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Señor Jesucristo me libró del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice.
Vamos a buscar Gálatas, capítulo 5. El libro Gálatas. El libro Gálatas, capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tienen? Gálatas 5, versículo 1. Leamos juntos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad firmes en la libertad. Debemos estar firmes, mantener esa libertad, hermano, porque Satanás nos engaña, quiere quitar esa libertad. Aunque es hijo, pero vive como un esclavo, sigue haciendo algo, parece como está bajo la ley, sigue haciendo algo, cumpliendo la ley, aunque no puede cumplir. Sigue exigiendo algo. Tengo que hacer más, tengo que hacer esto. Los hermanos de la iglesia Galacia, ellos escucharon el evangelio y recibieron la salvación y tuvieron la libertad. Ellos estaban libres de la ley, del juicio. Tuvieron conciencia libre. Pero por maestros malos, engañadores, ellos fueron engañados. Ellos, malos maestros, enseñaron mal, metieron otra doctrina. Aunque ustedes son salvos, están libres, deben guardar la ley, hacer circuncisión y guardar mandamientos, 10 mandamientos. Entonces ellos estaban confundidos, querían regresar a la ley. Por eso aquí dice, Pablo dice, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Al yugo de esclavitud quiere decir la ley. Quiere guardar otra vez la ley. Nosotros recibimos la salvación y Espíritu Santo por las obras de la ley. ¿Es cierto? Debemos seguimos guardando la ley. Así podemos ser salvos al final. No, ¿verdad? Pero ellos estaban engañados. Entonces, apóstol Pablo, está firme en la libertad. No sean engañados, hermanos, por otra doctrina. No permite que se mezcla la enseñanza. No la acepte. Tenemos libertad. Jesucristo nos libró de todo. Nos dio la libertad, hermano. Nosotros no somos esclavos, sino hijos libres. ¿Sí? Tenemos conciencia libre. Entonces nosotros no vivimos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu, conforme al amor de Cristo. Aunque no guardamos mandamientos, pero no violamos. Si vivimos conforme al guía del Espíritu Santo y al amor de Cristo, seguimos con esa enseñanza. Si amamos a Dios, amamos a los hermanos, amamos a los hombres, podemos guardar 10 mandamientos. No robamos,
no cometemos adulterio, no mentimos, ¿no? Nosotros vivimos conforme a nueva ley, hermano. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Señor nos libró de esa ley. No debemos volvernos otra vez a la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 5 al 7. Yo les leo. Gálatas capítulo 4, versículo 5 al 7. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Leamos juntos, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Antes éramos, ¿qué? Esclavos. Estábamos bajo de qué? Bajo la ley. Pero ahora, ¿somos qué? Hijos. No, ya no más esclavos somos. Somos hijos de Dios. Somos libres. Estamos bajo ¿qué? La gracia. Podemos disfrutar, hermano, esa gracia de Dios y la libertad. Hay algunos hermanos todavía viven bajo como parece que vive bajo la ley. No puede disfrutar esa libertad. Pobrecito. Hay algunos que como es una fe fanática, quiere hacer más y más. Así puede ser libre. No. Señor ya nos dio Él la libertad. Pero tú no la disfrutas. Estás engañado. Somos hijos. Ya no tenemos temor, sino el amor y el Espíritu Santo. Es simiente de Dios. Gálatas 5, 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Leamos juntos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ya tenemos la libertad, pero no nos equivoquemos, hermanos. No hagamos mal, no pequemos con esa libertad. Tengo libertad, puedo pecar, puedo vivir como quiera. Eso no. Nosotros debemos vivir con amor. ¿Sí? No con la ley, pero debemos Debemos amar a Dios y a los hermanos. La vida cristiana es conforme al amor. Es nuevo mandamiento. El Señor nos dio, ¿no? Améis unos a otros. Les doy nuevo mandamiento. Os améis unos a otros, como yo os he amado. El Señor nos dio nuevo mandamiento. Nosotros no guardamos mandamientos viejos, pero tenemos nuevo mandamiento. Es amor. No pequemos. No vamos a usar mal esa libertad. ¿Me explico bien?
Nosotros debemos servir a otros con amor, como nuestro Señor. Pero tenemos la libertad. Es algo bueno entre hermanos salvos. Si él es abogado o doctor o profesor, tiene rango alto o buen puesto, tiene mucho dinero, pero cuando llega a la iglesia, como otro hermano, él limpia, hace limpieza del baño, ¿se ve bueno o no? En su casa, en su trabajo, él nunca lo hace. ¿Por qué? Hay empleados, ellos hacen todo. Él nunca hace limpieza en su casa, en su trabajo. Pero en la iglesia, él hace limpieza del baño. Se ve bien, ¿no? ¿Cómo puede hacer? Un salvo sí puede. Aunque él tiene libertad, tiene poder, tiene dinero, pero él sirve en la iglesia con amor. Él trata a los hermanos. Es bueno. Nosotros tenemos libertad. Con esa libertad vamos a servir a los hermanos. Debemos amarnos unos a otros. ¿Sí? Para esto, Señor nos dio la libertad. La libertad. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Leamos juntos. Capítulo 6, versículo 2. Leamos juntos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Quiere decir, tenemos que ayudar a los hermanos, ¿sí? A los hermanos pobres, a los hermanos débiles. Tú eres rico, debes ayudar a los hermanos pobres. Tú eres fuerte, debes servir a los hermanos débiles. Así, sobrellevar, ayuda, sirve a los hermanos con amor. Vamos a vivir según ¿qué? La ley de ¿qué? La ley de Cristo. Aquí, ley de Cristo. Es el amor. Nuevo mandamiento. Igual. Nosotros guardamos ¿qué? 10 mandamientos. ¿Guardamos? ¿Qué guardamos? Ley de Cristo. Ley del amor. Cumplir así la ley de Cristo. Nosotros no cumplimos ley 10 mandamientos. Nosotros vivimos conforme a la ley de Cristo. Es el amor. Si nosotros amamos al Señor, amamos a los hombres, punto. ¿Sí? Si nosotros amamos al Señor, amamos a los hermanos, ¿podemos pecar? No. Con amor podemos cumplir la ley de Cristo, ¿no? Para esto, Señor nos dio la libertad. ¿Sí? Es un hombre libre, maravilloso, aunque tiene libertad voluntariamente. Se hace un siervo con amor, con gusto, sirve a otro. Es algo bueno, muy hermoso. Un hermano tiene poder, tiene buen puesto, tiene dinero,
tiene poder, pero en la iglesia un hermano se hace muy humilde y sirve a los hermanos. Es algo bueno, ¿no? En su coche lleva a los hermanos, sirve en la iglesia a los hermanos. Es gran bendición. Una vida hermosa. Un salvo que tiene libertad puede hacer. En el mundo, no. En el mundo siempre uno que tiene dinero, tiene poder, siempre presiona a otro. Quiere mandar, quiere dominar. ¿Verdad? En el mundo, personas ricas, poderosas, sirve a otros. Pero en la fe, en Cristo, sí. Cuando yo estuve en España, un hermano sí tiene dinero. También tiene coche, Mercedes. Coche muy chulo, muy caro, más de 1 millón. Pero, ¿sabe? Cuando hubo construcción de iglesia, él llevó en su coche cemento con Mercedes, cemento y a los hermanos, con gusto, aunque se ensucia, pero no le importa. Con gusto llevó a los hermanos y algunos niños ensucian su coche, pero no le importa. Con gusto sirvió a los hermanos, sirvió para la obra de la iglesia. Me impresioné. En el mundo no se ve así. No puede, ¿verdad? Pero en Cristo, en la iglesia, sí hay. Tenemos la libertad, hermano. Es gran regalo. Vamos a buscar 1 Juan, capítulo 4. 1 Juan, capítulo 4. Versículo 16 al 18. 1 Juan capítulo 4, versículo 16 al 18. Leamos juntos. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros tenemos ese amor de Cristo, amor perfecto. Con ese amor perfecto no tenemos temor de la muerte, temor de ser juzgado, temor de ir al infierno. Ya, antes tuvimos gran temor, pero ese amor de Cristo echó fuera ese temor. Hermanos, ¿ustedes tienen ese amor? ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Seguro? Es gran bendición. Eres hombre muy bendecido. Tenemos libertad, tenemos amor perfecto. Dios nos libró de ese temor. Con su amor, llenó su amor en nuestro corazón. Con ese amor, con esa libertad, podemos vivir confiadamente, ¿sí o no? Seguramente.
podemos ser más honestos, hermanos. Si uno tiene esa libertad, puede ser honesto. Antes éramos mentirosos, siempre engañamos, mentimos, pero con esa libertad queremos ser honestos. Un salvo que tiene esa libertad tiene el autoestima muy alto. ¿Sí? Si usted tiene hijo o hija que tiene autoestima muy bajo, ayuda a su hijo, hija, que reciba la salvación. Cuando él tenga libertad, su autoestima sube mucho. Yo también antes de recibir la salvación, tuve la autoestima muy baja, muy baja. Pero después de recibir la salvación, mi autoestima subió mucho. ¿Quién me condenará? Nadie. ¿Quién quitará? Me quitará de las manos del Señor. Ninguno, nada. Tengo gran seguridad y la libertad. Un salvo, libre, tiene el autoestima muy alto y el orgullo de ser hijo de Dios. Nuestros hijos, hijas que no tienen autoestima alto, tienen muy bajo, necesitan tener esa libertad, hermano. Si nuestros hijos reciben la salvación, lo tendrán autoestima muy alto. Ellos ya se cambian mucho. Un bien mentiroso puede ser bien honesto. ¿Sí? Tiene mucha confianza. Aunque no tiene dinero, no tiene mucho, pero confía mucho en Dios. No es cobarde, muy valiente. Quiere ver a sus hijos muy valientes. Hay que ayudar para que reciban la salvación y tengan la libertad. Algunos hermanas todavía tienen el autoestima muy bajo porque no saben, no entienden su posición. Ya tienen libertad. Señor, le libró. Debe tener autoestima muy alto y gran orgullo de ser hijo de Dios. ¿Qué tipo de temor tiene? Bueno, después de recibir la salvación, Señor es mi Salvador, mi Redentor. Él es mi libertador. Esto me ayuda mucho. Sigue ayudando. Vamos a seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos hasta aquí, vamos a terminar con oración. Padre Santo y Misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu gran amor y tu bendición. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro buen abogado. Tú eres nuestro libertador. Tú nos has librado del pecado y del juicio, de la muerte y del infierno. Tú nos has dado la libertad completa. Gracias, Señor.
Llévanos a tu camino correcto y eterno. En el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén.